Bueno, va a empezar el próximo panel, valorizar la imagen del turismo, un objetivo común. Quisiera llamar que subieran para acompañarme a Javier Gándara, presidente de ALA, Carlos Garrido, presidente de CEAP, Jorge Marichal, presidente de la CEAT, Juan Luis Barahona, presidente de Feneval, y Emilio Gallego, secretario general de Hostelería Española. Yo creo que chico, chica, chico, chica. Bueno, vamos a seguir tocando otro tema de fondo importante, que es cómo podemos contribuir entre todo el conjunto del sector turístico a revalorizar, a generar una mejor reputación de la que tenemos, sin, como decía Steve Hippie, el principal comprador de España, sentirnos avergonzados en absoluto de estar trabajando en un sector como el que estamos trabajando, sino aspirando a ver cómo lo hacemos un poco mejor para también trasladar mayor satisfacción a todos los conciudadanos. Bueno, es evidente que con unos datos como los que se han presentado en estos últimos días, de crecimiento espectacular, de valor económico de la actividad turística, de aportación del turismo de cerca de un 70% al crecimiento de la economía española, de generación de un 17% de todo el empleo en el año 2023, de un 91% que es indefinido, de un 45% que es fijo, tendríamos que estar todos muy orgullosos y sentirnos, no solamente los que formamos parte del sector, sino la sociedad en su conjunto, pero no siempre es así. Y en algunos lugares precisamente exitosos de España, pues durante este verano parecíamos que éramos los causantes de la mayor de las tragedias en muchos lugares turísticos donde percibían que la turistificación, la saturación, la gentrificación, distintas razones estaban cuestionando el valor de lo que estas sociedades, y sobre todo en lugares exitosos, Barcelona, Ibiza, Mallorca, Málaga, Sevilla, Santiago de Compostela, o sea que ya es un fenómeno que empieza a crecerse, bueno, esa gestión de las multitudes, este control de los visitantes, es una faceta que nos ha condicionado las lecturas de sostenibilidad social. Yo, la primera pregunta que quisiera haceros a todos y tal es cómo veis, cómo os afecta un poco esta tendencia reputacional, si puede llegar a cuestionar las bondades de turismo desde vuestros distintos subsectores, cómo veis esta, digamos, apreciaciones ciudadanas que son distintas, ha habido intensidades distintas y, sobre todo, subsectorialmente también por distintas razones, visiones distintas sobre lo que aporta o las externalidades que en términos técnicos es lo que ahora se utiliza, nos genera el turismo. No sé, Javier, quizá en tu caso es un poco más todo el aspecto medioambiental que puede estar detrás de estas críticas, probablemente en muchos casos muy injustas, porque me consta que sois los mayores impulsores de la mayor protección o la menor generación de CO2 con los equipos más punteros que tenéis y combustibles, pero ¿cómo nos puede afectar de alguna manera esa imagen y cómo podemos ayudar a resolverla desde vuestro punto de vista? Bien, pues muchas gracias, José Luis, buenos días. Y yo creo que efectivamente nosotros llevamos ya mucho tiempo sufriendo pues esa percepción negativa de lo que es el transporte aéreo, ¿no? De hecho, pues recordáis, aunque ahora tiene un poco menos de empuje, pero hasta hace no mucho había un movimiento que decía que había que tener vergüenza de volar, ¿no? Entonces, bueno, nosotros defendemos que es lo contrario. Grande. Además, en un país como España, donde más del 80% de los turistas internacionales que nos visitan vienen en avión, y en sitios como Baleares o Canarias es casi el 100%, pues al final es esencial el transporte aéreo, ¿no? Yo creo que en nuestro caso hay un tema también más bien de percepción. Somos una industria de perfil alto para lo bueno y para lo malo, y muchas veces pues la gente, aunque si mira las estadísticas, pues el transporte aéreo representa alrededor del 3% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, la percepción que tiene mucha gente es que somos mucho más, ¿no? Y otras industrias pues que a lo mejor tienen
aportación similar o incluso superior y no tiene un poco ese San Benito. Entonces, bueno, ante eso, lo que nosotros llevamos mucho tiempo haciendo, efectivamente, es viendo cómo podemos hacer que cada vez esa contribución es menor, ¿no? Y entonces, llevamos ya desde hace muchísimos años invirtiendo de forma muy importante en flota nueva. Para que te hagas una idea, ¿no? Pues un avión de los que vuelan hoy en día, ¿no? De los aviones nuevos, pues emite aproximadamente la mitad que el avión similar pues que volaba hace 30 años, ¿no? Y entonces eso, desde luego, seguirá siendo así. Entonces, lo que nosotros pensamos que es fundamental en el caso del turismo es que, precisamente por la relevancia que tiene el transporte aéreo para el turismo en nuestro país, o conseguimos que el transporte sea sostenible, o, si no, el conjunto del turismo, al menos en España, no va a ser sostenible, ¿no? Entonces, bueno, es en lo que estamos ahora mismo, por un lado, trabajando en que esa visión negativa un poco cambie, ¿vale? Pero por otro lado también explicando que tenemos una hoja de ruta, tenemos el compromiso de llegar a tener emisiones netas cero en 2050, pero eso sí, lo tenemos más difícil que otras industrias que tienen una descarbonización más sencilla. Entonces, lo que también nos jugamos es que no vayamos precisamente a dispararnos en el pie y por querer llegar a unos objetivos determinados en 2030, al final nos carguemos todo y ya no lleguemos ni al 40 ni al 50, ¿no? Y eso es un poco en lo que estamos nosotros, y lo que nos preocupa especialmente, sobre todo, es que no se aborde este problema con la seriedad y el rigor que requiere y que vayamos a ocurrencias, a ideas, a ideologías, como es el tema de los vuelos cortos y muchos otros. Nosotros tenemos una hoja de ruta y, sobre todo, tenemos una ventaja, que hay una herramienta que ya existe, una tecnología realmente, que son los combustibles sostenibles de la aviación. Pueden ya reducir hasta en el 80% las emisiones durante el ciclo de vida, y lo que hay que hacer precisamente es invertir y de esa forma además tener un doble efecto: hacer más sostenible el turismo en España y también reconvertir toda una industria que es la energética. Entonces, bueno, miramos el futuro con optimismo, pero eso sí, nos preocupa bastante el que no se aborde este tema con el rigor y la complejidad que requiere. Carlos, ¿cómo lo veis vosotros desde el punto de vista de las agencias de viajes? Pues para las agencias de viajes, como no puede ser de otra manera, es un tema totalmente determinante, ¿no? En ese sentido, lo primero os agradecemos, ¿no?, a este tour, que nos hayáis invitado a los sectores y concretamente a las agencias de viajes a participar en este, ¿no? Nosotros somos determinantes porque nosotros somos una parte muy importante, estamos en primera fila con el cliente y tenemos la capacidad de mover, redireccionar a los clientes en donde existen esas zonas pues más saturadas en determinadas épocas del año, ¿no?, que es lo que yo creo que crea este malestar, ¿no? Y hay que ser sinceros y hay que ser claros en entender que efectivamente pues el turismo mal llevado puede crear una serie de perjuicios a los destinos, ¿no? Esto lo hemos visto. Esto no es una cosa nueva, es una cosa antigua. Determinados destinos sufren si el turismo está mal gestionado, ¿no? Y yo creo que aquí realmente la novedad y el cambio que se produce es un poco el que los empresarios del sector seamos conscientes de esta problemática y la trabajemos, porque es algo que se puede trabajar, ¿no? Es decir, todos los destinos, hay destinos que están saturados, y aquí las agencias de viajes lo que podemos hacer son muchas cosas, ¿no? Podemos redireccionar, como decía, a estos clientes. Podemos trabajar un poco más que la educación, en la información del cliente, ¿no? Y esto somos especialistas también en hacerlo, ¿no? Cuando van nuestros clientes a los sitios les decimos, oye, aquí determinados para que convivan, ¿no?, con esos clientes. Podemos trabajar un poco pues en esa legislación de las viviendas de uso turístico, que en algunos casos pues también están creando estos malestares. En fin, son muchas cosas las que podemos hacer y tenemos que informar a nuestros clientes de los beneficios, ¿no?, del retorno positivo, de los beneficios que trae el turismo, ¿no?, la industria, ¿no?, la creación de infraestructuras, la generación de riqueza y de bienestar, las mejoras en la calidad de vida, las mejoras también en el mantenimiento del patrimonio histórico, mejoras culturales, ¿no? Y yo creo que esta es un poco la labor que desde el sector de las agencias de viajes podemos hacer. Es clave, la estamos haciendo, estamos concienciados en la situación, y hay que seguir trabajando para buscar ese equilibrio entre la generación, no solo en el número de turistas, sino en esa redistribución, en el gasto y en todos esos beneficios que históricamente ha traído el turismo a nuestro país, y son los que tenemos que seguir incidiendo. Jorge,
¿Cómo lo veis vosotros? Así, bueno, pues la verdad que si me preguntas que cómo lo vemos, y te voy a contestar a nivel personal, yo me siento como un preso encerrado por haber cometido, por asesinato sin haberlo cometido. Y esto es todos los días. Yo creo que esto nos pasa a todos nosotros los hoteleros, estamos un poco hartos, o por lo menos creo que es el sentimiento general, de tener que estar defendiéndonos de cosas que no se nos deben atribuir a nosotros. Estamos viendo cómo en España han irrumpido fenómenos nuevos en los últimos 10 años y como yo siempre digo, es que todos estos problemas, a mí me perdonan, pero es que somos los mismos nosotros, somos los mismos que hace 15 años. Prácticamente el sector no ha crecido en número de camas en este país, pero todos estos problemas ahora se nos achacan a nosotros. Y no es un tema de políticos solamente, es un tema de sociedad y es un tema que nosotros agradezco primero que nada a Axel Tur y agradezco también a los compañeros y al Claim que nos trae aquí hoy, porque de verdad que creo que también tenemos que asumir un mea culpa en el sentido que no hemos sabido comunicar y no hemos sabido educar a nuestra sociedad. Y también lo que decía el compañero de Portugal antes, que si preguntamos antes de hacer un hotel, claro que preguntamos antes de hacer un hotel. Se hace un plan general de ordenación urbanística y se pregunta a la población y se toman las medidas de que si van 10 hoteles o van 5 o no va ninguno. ¿Cuánto aportamos al presupuesto de las sociedades de promoción? Dice que si estaríamos dispuestos a aportar. A ver, aportamos 108.000 millones al Producto Interior Bruto de este país, el 12,8%. ¿Eso de dónde viene? ¿Viene del éter o viene de que todos nosotros nos metemos en hipotecas, nos metemos en líos de contratar gente que ahora es muy difícil conseguir para sacar los negocios adelante? Es que parece que el dinero es de ellos. Sinceramente, yo creo que tenemos que aprovechar eventos como este para dignificar nuestro sector, para quitarnos de encima los complejos. Estamos aquí en un año que todo va genial, que las cifras de contratación, de empleo, de producción, de valor añadido, de lo que hemos hecho después del COVID, lo que hicimos en el COVID, y estamos aquí como si fuésemos culpables de haber hecho algo que sinceramente creo que no hemos hecho. Quitémonos estos complejos de encima, por favor, representantes políticos, tengan esto más claro. El tema de la vivienda vacacional, llevamos 10 años hablando de esto, ahora hay una tendencia más valiente, ¿no?, al hecho de poder controlar esto de otra manera. Para darles un ejemplo claro, ¿cómo la gente va a estar en favor del turismo cuando, por ejemplo, darles un ejemplo claro en Canarias? ¿Saben ustedes que en Canarias cualquier vivienda se puede convertir ahora en Internet en 5 minutos en un alojamiento turístico? ¿Saben ustedes que la gente ya no puede vivir donde vivía? ¿Saben ustedes que la gente tiene que tardar 2 horas para ir a su trabajo y 2 horas para volver? Porque lo han echado de donde vivía, porque ha irrumpido un fenómeno nuevo que no está controlado y que se debe controlar como actividad económica que es y que debe existir, pero debe existir una correcta asignación de los recursos. No todo vale y lo que tenemos que coger es lo mejor. Y lo mejor, perdonen que lo ponga aquí de manifiesto, es lo que hacemos nosotros. Juan Luis. Bueno, qué complicado después de Jorge, ¿no? Bueno, a vosotros se os estigmatiza por algo que yo quisiera lanzar una lanza, aunque no lo he hecho por ellos, que también es cierto. Sois los que distribuís riqueza territorial a lo largo de las distintas partes de España y, sin embargo, se os critica por ser transportistas. No, se nos critica doblemente, ¿no? Ahora se nos critica por formar parte del turismo, que parece que tiene una tendencia reputacional no muy buena, y además trabajamos con automóviles, que también parece un sector bastante demonizado, ¿no? A mí me gustaría poner en contexto, bueno, primero agradecer la invitación, muchas gracias por invitarnos a estar aquí, y me gustaría contar un poco de esto del rentacar, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, pues nosotros, y además el turismo tiene mucha importancia en esto, tiene mucho impacto en otros sectores del turismo, y por ejemplo, en este. Si el rentacar no funciona y no hay turistas, dejamos de comprar entre el 17 y el 20% de los coches nuevos de este país. Es decir, que el turismo genera entre el 17 y el 20% de las compras de coches nuevos que se hacen en este país. Entonces, como ejemplo, yo creo que esto es bastante importante, ¿no? Este año, además, no hemos alcanzado las cifras que teníamos en el año 2019. Hemos comprado 152.000 vehículos aproximadamente y el año 19 compramos más de 200.000. Es decir, todavía no hemos alcanzado los niveles prepandémicos. Pero además, estos coches tienen una antigüedad pues muy baja. O sea, a veces 6 meses, 1 año, máximo 2. Cuando se conduce un coche de rentacar, se están emitiendo 14 gramos menos de CO2 por kilómetro que el coche promedio que circula por nuestras carreteras, que tiene la friolera de 13 años. Entonces, con estas cifras, el demonizar el sector del automóvil que menos contamina no parece, desde luego, muy lógico y no se basa en ningún número, ¿no?
Y ya no solo es que te demonicen, ¿no? En algún caso tenemos cuotas de coches eléctricos, como lo tenemos en Baleares. Somos el único sector que está obligado a poner vehículos eléctricos por ley en Baleares con cuotas crecientes. Y sin embargo, tenemos el anuncio de Transmediterránea, que está por aquí, que nos dice que este año ya no va a permitir transportar coches eléctricos entre la península y Baleares porque hay riesgo de incendio ante una inundación, ¿no? No sé cómo vamos a cumplirlo, si los vamos a lanzar desde Valencia, si los vamos a llevar por globo, ¿eh? Es decir, esto me lleva a otra reflexión, ¿no? El turismo tiene muchos actores y para resolver los problemas que tenemos, desde luego información y conocimiento, y el segundo, como no, que todos nos pongamos de acuerdo, es decir, y los actores ahora somos más que antes. Que aquí dejo la reflexión y desde luego no somos los responsables de semejante cuestión como nos quieren hacer, ¿no? Bueno, yo creo que ninguno de nosotros tenemos que tener ningún complejo de ningún tipo, pero bueno, quizá, antes de dar paso, algunas cosas a lo mejor las podríamos hacer un poquito mejor, ¿eh? Y eso es un poquito quizá el reto desde el punto de vista empresarial. Y luego saberlas comunicar 3 veces mejor. Nos decía algún experto en comunicación, el problema que tenéis en el sector turístico es que tenéis recorrido de mejora en algunas cosas y lo mucho que hacéis bien lo comunicáis muy mal. Probablemente tenemos que buscar un punto intermedio y no sé cómo lo ves tú, Emilio, desde el punto de vista, porque sois los generadores de mayor cantidad de empleo del sector, sin duda, la hostelería, y en algunos casos los que son acusados de algunas prácticas que probablemente sé y me consta que vosotros queréis mejorar en términos de legalidad, pero bueno, ¿cómo veis desde el punto de vista de la restauración digamos, crónica a veces gris que recibimos en algunas sociedades locales, en algunos entornos? Bien, buenos días, muchas gracias José Luis y sobre todo por la oportunidad que das a los sectores de poder participar en este foro que tan importante es, ¿no?, en la generación de ideas y de tendencias en nuestro sector. Desde la hostelería, desde luego, un sector que es básico en la producción de la actividad turística, nos preocupa esa pérdida de imagen del sector, sobre todo en lo sobre una carrera profesional y tiene un segundo factor negativo y es, hemos visto las cifras, en julio y agosto la hostelería llega al 1.900.000 puestos de trabajo, que es una cifra espectacular, increíble y muy importante para la generación de riqueza en nuestro país y desde luego para la generación de riqueza en la totalidad del territorio, porque esto es permeable a la totalidad del territorio español y es la pérdida de autoestima, cómo afecta a los profesionales del sector esa visión que la sociedad tiene negativa. Por lo tanto, la afectación en la parte social para nosotros es muy importante y muy grave. Por eso, lo importante de mejorar su imagen. ¿Qué estamos haciendo para contrarrestar esta situación en la que muchas veces se nos pone como villana? Somos conscientes de que el sector tiene muchos deberes y muchas tareas que mejorar. De hecho, esfuerzos en la incorporación de los convenios colectivos en aquellos territorios, en aquellas provincias donde no estaban al tanto y no estaban actualizados. Necesitamos la mejora de la cualificación de los profesionales porque solo con un sector de mayor cualificación produciremos mayor valor añadido y por lo tanto tendremos la posibilidad también de retribuir mejor, que es una de las principales denuncias que nos afecta como sector. Ahí, en ese sentido, estamos comprometidos con proyectos transformadores muy importantes, como pueden ser la iniciativa que tenemos en la batería de proyectos que la Junta de Andalucía acaba de aprobar en esos proyectos transversales, porque es muy curioso que al mismo tiempo que el sector genera empleo y produce oportunidades de empleo, al mismo tiempo hay enquistadas bolsas de desempleo y de inactividad laboral en muchas partes de nuestro país. Y es que hay falta de conexión en la inserción profesional de este tipo de colectivos, muchos de ellos afectados por una pérdida de autoestima
personal. Por lo tanto, con proyectos de este tipo en el que se incorporan y se actúa de una manera personalizada sobre estos colectivos, creemos que hay opciones para seguir mejorando. Tú has tocado quizá un tema importante, que es el procurar que nuestro sector tenga un mayor sentimiento de pertenencia. Yo recuerdo que hace años, cuando yo era niño, no había ningún lugar de España que no quisiera ser un futuro polo de desarrollo turístico, y el camarero se sentía tremendamente orgulloso de ser camarero. El recepcionista, los mandos intermedios se tendían. Hoy no sé si tenemos este sentimiento de pertenencia. Quizá en la aviación, que es mucho más vocacional, sí que tenéis, o ese problema lo tenéis en menor medida, pero uno de los esfuerzos que yo creo, no sé, me gustaría tener vuestra opinión, que tenemos que hacer es por revalorizar este sentimiento, este orgullo de pertenencia, esta autoestima, esta satisfacción de formo parte del sector turístico y no es una alternativa que no me ha quedado más remedio porque no tenía otras mejores, que en algunos casos todavía planea. Quizá, aunque empiezo por ti, sé que en este caso tuyo, y sé tu respuesta, que es que sois un sector mucho más vocacional, pero en cualquier caso no sé si compartes que deberíamos de empujar y hacer lo posible para elevar un poco este sentimiento de pertenencia global. Sí, hombre, nosotros, digamos, hay muchas profesiones también en el transporte aéreo. También. Hay profesiones como es los pilotos o los tripulantes de cabina o alguna otra que son muy vocacionales, ¿no? Y entonces, pues hay verdaderas tradiciones familiares incluso, pero también hay muchas otras, ¿no? La gente que trabaja en los aeropuertos, en los servicios auxiliares, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante al final es darnos cuenta, y yo creo que en nuestro sector pasa mucho, el darte cuenta que realmente con tu actividad, todos los que trabajan en ello, estás mejorando la vida de millones de personas, ¿no? Porque estás haciendo, sobre todo desde que el transporte aéreo se ha democratizado, y con ello las vacaciones y los viajes, pues haces que muchísima gente que hace no demasiados años, yo he vivido esa época, hace 30 años, ni siquiera casi podía aspirar a viajar al extranjero, a visitar otras culturas, etcétera, hoy lo puedan hacer. Y luego nosotros tenemos la pata adicional que no afecta al turismo, que es que la gente viaja también pues para estar cerca de sus seres queridos, para hacer negocios, para estudiar, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros un poco lo que sí vemos es que es fundamental el que todo el mundo que trabaja en el sector se dé cuenta que en lo que está trabajando es en dar felicidad a millones de personas, y especialmente en los últimos años a muchas de esas personas que hace no demasiado tiempo ni siquiera podían aspirar a poder disfrutar de todas esas maravillas. Estoy totalmente de acuerdo, Carlos. En el mundo de las agencias de viajes tenéis problemas para encontrar gente cualificada, hay vocación, ganas de trabajar en este sector. Sí, bueno, yo no sé. Toma. Sí, lamentamos un poco que tenemos graves problemas técnicos. En el caso nuestro de las agencias de viajes, yo comparto exactamente este análisis, ¿no? Hace 30 años, ¿no? Yo particularmente, mi padre tenía una agencia de viajes cuando yo nací, y yo tenía 10 años y ya tenía muy claro que me quería dedicarme a las agencias de viajes. Teníamos una vocación clarísima, porque hoy día no, hoy día es verdad que se ven otros perjuicios a la hora de pues, horarios partidos, salarios bajos, hay una serie de problemáticas en las que tenemos que trabajar desde los sectores para mejorar. Lo que está claro es que falta esa labor informativa, esa comunicación que devuelva esa ilusión y esa vocación a los jóvenes para que quieran dedicarse al turismo, ¿no? Que es una industria de la felicidad, sin duda es mucho más gratificante vender viajes que vender otra cosa, y no quiero dar ningún ejemplo, ¿no? Y hemos visto lo que es, por desgracia, un mundo sin turismo, y lo que representa, y lo que son las calles vacías, y lo que son los bares vacíos, y lo que son las tiendas, y afortunadamente todos nos hemos dado cuenta del valor. Y la parte positiva es que ahora a todo el mundo le gusta viajar, todo el mundo viaja, todo el mundo tiene esa facilidad, y aunque se ha perdido la vocación para las profesiones, que es algo que sin duda tenemos que trabajar, lo bueno es que se ha popularizado y el viaje está accesible para casi todo el mundo, y la gente viaja y cada vez más mejor. Jorge, en el caso vuestro, que sé y me consta que tenéis dificultades de contratación, ¿es porque nuestras condiciones de contratación no son buenas? ¿Es porque hay mucha competencia con otros sectores? ¿Es porque nuestro sector no es sexy
y no se ve como algo que genere orgullo de estirpe? Yo creo ¿Cuáles son las razones por las todo cuales? tiene que ver, y bueno, tú dijiste gente cualificada, yo creo que lo que buscamos es gente, ya lo de cualificada, esperemos que también vaya llegando poco a poco, pero yo creo que no es un tema de que la culpa la tienen las matemáticas, es que no somos obtusos en no ver que la pirámide poblacional en nuestro país está totalmente invertida. En nuestro país van a hacer falta 2,5 millones, 3 millones de personas para trabajar en los próximos años, y no es nuestro sector solamente. Aquí nos miramos nosotros, el sector turístico, y vemos que tenemos ese problema porque todos los días estamos viviendo estas situaciones en nuestras empresas, pero son todos los sectores. El sector de la construcción está igual, el sector de transporte imagino que está igual. Al final tenemos un problema de matemáticas en el país que, por supuesto, el mea culpa nuestro de no haber trabajado mejor la dignificación de las profesiones turísticas. Yo creo que ahí tenemos un haber, por así decirlo, en términos contables, y tenemos que trabajar mucho en eso. Yo desde que entré en SEAT venimos compañeros hablando de la tarjeta profesional, ¿no? Una posible dignificación podría ser pues, darle una trayectoria profesional acreditada, ¿no? Certificada a profesionales que llevan muchísimos años trabajando en el sector, que lo hacen muy bien, pero bueno, que no tienen ese sentimiento de pertenencia o ese orgullo de pertenencia de ser uno de los mejores camareros que hay en el barrio, ¿no? o en la zona, ¿no? Yo creo que eso tenemos que entonar ese mea culpa nosotros. Desde luego también, y me gustan los ejemplos, y el mea culpa en nosotros mismos, ¿no? Y nosotros en la asociación en Tenerife todos los años hacemos uno de los actos más bonitos, que los que a mí me gustan más, que es el hecho de reconocer a cada hotel, tiene que nombrar a una persona de su personal, y ese día hacemos un reconocimiento público, le entregamos su premio correspondiente, y yo les digo que para mí es lo más bonito, que desde que yo soy presidente de la asociación, es el acto más bonito al que yo he podido asistir, porque hay que ver la cara de esas personas cuando el dueño, el CEO o alguien de su corporación le entrega directamente ese premio delante de sus compañeros de profesión. Es el día más bonito, pero también es el día más triste, porque de los 140 150 asociados solamente entregamos unos 110, 105 premios. De verdad que no tenemos el tiempo para coger y darle la importancia que se merece el 33% de nuestra cuenta operativa en nuestro hotel, que son nuestras personas, en un momento donde faltan personas y en un momento donde es una de las partes principales de nuestro negocio. Por lo tanto, las dos cosas, ¿no? Vuelvo otra vez al mea culpa, que tenemos que solucionar, y vuelvo otra vez a que nos movamos entre todos para intentar dignificar lo máximo nuestra profesión, porque vuelvo a repetir, es la profesión que da más conocimiento de nuestro país fuera de nuestras fronteras, porque aquí estamos todos llorando de que somos muy malos, de que la gente nos ve mal y tal, pero es que para los que están fuera de España somos, como se dice aquí en la península, la hostia. Juan Luis. A ver, es que mea culpa, ¿cómo podemos revertir en algún caso esta imagen? ¿Cómo podemos los empresarios ayudar para que esto cada vez se ajusten más las percepciones a las realidades de lo que el esfuerzo por lo menos empresarial? Vale, yo quería contestarte un poquito a la de antes y ahora a esta. A la de antes, pues nosotros estamos muy orgullosos de estar en el sector de la movilidad, porque estamos adelantándonos a la movilidad del futuro. Ponemos los coches más nuevos a la disposición de los clientes, proveemos libertad, repartimos riqueza, trabajamos con tecnología, trabajamos con turismo, con idiomas. La verdad es que para mí, desde mi punto de vista, me parece que estamos en un sector súper atractivo y con un montón de futuro y también con un montón de cambios, ¿no? Y el problema son esos cambios, es la velocidad con la que esos cambios llegan a pasar, muchas veces motivados por la tecnología, ¿no? También necesitamos técnicos, o sea que hay un montón de motivos por los cuales me parece que es súper divertido e interesantísimo trabajar y construir la movilidad del turista y todo lo que va a surgir alrededor de la misma, ¿no? Eso con respecto al anterior. Y sobre qué podemos hacer, yo lo tengo claro. Esto es un tema de información, de datos, porque hay mucho relato y muy pocos datos que nos ayuden a resolver esto, ¿no?
y cuando se cuenta la verdad de lo que está pasando con datos, pues entonces se tomarán mejores decisiones. El problema es que eso, en general, no se hace o no lo hemos sabido hacer, no hemos sabido comunicar lo que estamos haciendo y lo que estamos generando, ¿no? Porque probablemente ninguno sabíais que el Rentacar era el 20% de las compras de coches nuevos en este país, que es una barbaridad, ¿no? O que actualmente tiene una flota de 650.000 coches, ¿no? Que no es poca cosa. Entonces, claro, si no lo contamos, si no lo divulgamos, pues la imagen es, bueno, estos alquilan coches y contaminan y tal, pues ya, pero perdone usted, es que el coche que está usted alquilando es que tiene 8 meses, es que tiene una norma Eurocup tremenda, emite 5 o 6 veces menos que un coche promedio que está ahí. Es decir, si todos los habitantes alquiláramos coches de Rentacar, disminuiríamos en 5 veces la contaminación, ¿no? Y este yo creo que es un buen claim de viajamos en avión más, Pues José Luis, yo creo que estamos haciendo ya muchas cosas, es decir, como sector muchas veces también nos autoflagelamos y nos fijamos solo en los inconvenientes, que es donde hay que ponerse a trabajar para mejorarlo. Pero lo ha citado Jorge, tenemos un problema poblacional muy importante de envejecimiento y de falta de población joven. Nuestro sector, la hostelería, en 20 años ha doblado el número de puestos de trabajo. Hemos pasado de 1 millón a casi 2 millones de trabajadores en un entorno muy complicado. ¿Hemos hecho cosas de las que tenemos que estar orgullosos? Sí. Por ejemplo, la integración de población inmigrante que ha llegado a nuestro país y con muy pocos recursos se ha integrado en sectores como el nuestro de una manera nada conflictiva y de una manera perfectamente integrada en el mercado laboral. La integración de la diversidad, cosa a la que dan mucha importancia, por ejemplo, los jóvenes. Si entramos en cualquier restaurante, en cualquier hotel, podemos ver una diversidad que refleja lo diversa que es hoy la sociedad española. Si entras en una sucursal bancaria, yo creo que no te llevas la misma percepción. Por lo tanto, como sector también deberíamos poner en valor cosas importantes que estamos haciendo. La distribución de riqueza y el equilibrio territorial que permite el turismo no está suficientemente reconocido. El reto territorial, el problema de la despoblación. Somos un país muy grande, con mucho territorio de interior, con mucha zona rural. En estas zonas no hay prácticamente ningún otro tipo de actividad más que la agricultura, la ganadería o el turismo. Por lo tanto, creo que debemos tener esa visión de sector estratégico, esa visión mucho más importante y no solamente meramente secundaria, de campañas de comunicación o de publicidad, sino incorporarnos como sector eje tractor del desarrollo territorial, de la repoblación o del mantenimiento, de la fijación de la poca población que queda en muchas partes del territorio. Y esto se puede hacer con valor añadido. Hay experiencias en otros países con la recuperación de la gastronomía tradicional, los productos tradicionales. Lo hemos visto cuando se ha cerrado con el COVID la hostelería, los productos agroalimentarios, las denominaciones de origen, todo aquello que tiene mayor valor añadido tiene principalmente su cauce de comercialización en restaurantes, en la restauración de alto nivel y no tanto en los supermercados. Por lo tanto, esto hay que reforzarlo mucho más. Toda esa cadena de valor, aguas arriba, que genera el turismo, no está siendo tenida suficientemente en cuenta y debería salir de aquí una llamada a las administraciones públicas para que de verdad nos pongan ahí en el centro como valor, como sector estratégico y no en tantas ocasiones como nos están fijando, incluso de determinados políticos y determinadas administraciones, como diana y como saco de boxeo al que azotar en un momento dado. No, y penalizar desde el punto de vista de impuestos. Muchas veces en una entrevista reciente me preguntaban de qué opinábamos sobre la tasa turística. Le decía, mire, la tasa turística en España lo que tiene es un concepto mucho más penalizador de castigo por todo lo mal que lo hacéis, más que una corrección que pudiera mejorar la distribución del turismo. Lo mismo creo que les ocurre a las líneas aéreas. Pasamos, no sé si es ocurrencia o no ocurrencia, pero de alguna manera pues limitar vuelos de 2 horas y media a un país como el nuestro, donde por su propia fisonomía geográfica, y perdóname que de adelante, porque quizá tenga más valor que lo diga yo, que no que te lo digas tú, que lo único que va a conseguir es que en ese aras de ahorrar
CO2, pues lo que va a volar ese señor de Valencia se va a ir a París para irse a Nueva York en vez de venir a Madrid porque está castigado por el vuelo de 2 horas y media. O la imposición en Bruselas a las líneas aéreas, el castigo de volar cuando otros países competidores de España no tienen esas restricciones. Aquí al final lo que tenemos que entender es lo que tú decías, Javier, no nos peguemos tiros en los pies, que por vestir un santo desvistamos otro que tiene mucho más impacto social. Eso no sé si me he adelantado. No, pero nosotros incluso lo hemos cuantificado, ¿no? Porque ahora mismo sabéis que dentro del paquete Fit for 55 una de las medidas es imponer un impuesto al queroseno, ¿no? Entonces, un informe que comisionemos a Deloitte ya ha cuantificado que España en 2030, si se impone tal cual está, habrá 4,5 millones de turistas internacionales menos. Pero eso no son 4,5 millones de alemanes, nórdicos, franceses que van a dejar de seguir el turismo, sino que en vez de venir a España se irán a Turquía, a Egipto o a otros sitios que al no estar afectados por ese impuesto, al final pues tendrán, digamos, esa repercusión. Por eso lo que nosotros defendemos es que nos jugamos mucho, ya no como compañías aéreas, que también, ya no como sector turístico, sino como país, ¿no? Porque como país realmente es un país que depende fundamentalmente de turismo que viene de fuera, y lo que tenemos que intentar es precisamente no dispararnos en el pie, es decir, no poner impuesto, pero por otro lado hacer cosas que sí que van encaminadas a solucionar el problema que es, en los casos nuestros, sobre todo, descarbonizar la aviación. Y hablaba Emilio de la España vaciada. Nosotros ahora mismo lo que tenemos es una gran oportunidad precisamente con los combustibles sostenibles de democratizar también la producción. O sea, hoy en día el 90% del queroseno que utilizamos las compañías aéreas a nivel mundial se produce solamente en 22 países. El SAF, los combustibles sostenibles, que la materia prima es aceite de cocina usado, biomasa, residuos sólidos urbanos, se puede producir en cualquier sitio y de hecho, digamos, en España tenemos un potencial brutal. Ha hecho un estudio también Price, comisionado por Iberia, que cuantificaba que podría haber entre 30 y 40 plantas de producción de SAF que descarbonizarían la aviación y además darían solución a otros temas como la España vaciada, la España rural, etcétera, etcétera. O sea que yo creo que realmente, como todos los retos, vienen con grandes oportunidades y yo lo que sí, digamos, veo muy bien es que veamos todo esto con la seriedad que requiere y precisamente que estemos todos juntos a ello, ¿no? Remando, porque nos va mucho en ello como país. No, es que esa idea de cadena de valor también es fundamental. Por terminar un poco en el tema de la penalización y de los impuestos que a veces se nos pueden poner, pues en muchos casos, y me consta que hoy aquí hay muchos políticos con tentaciones de aplicar ecotasas, cuidado. La ecotasa no resolverá el problema endémico de la falta de financiación adecuada de los municipios. Y el turismo no tiene que ser el pagano de algo que siempre se nos presenta como que va a ir en favor de la actividad turística y lo que termina es financiando gasto corriente. Para eso no queremos ecotasas. José Luis, si hablamos de impuestos, yo tengo que hablar de mi libro. Tengo que hablar de mi libro porque yo lo que no entiendo es que si un turista se baja a un avión y se monta en un vehículo que tiene un conductor, paga un IVA del 10% y si el vehículo no tiene conductor hay que pagar el 21%. Y vamos a ver, ¿pero qué es esto del alquiler de vehículos? ¿Qué transportamos? Personas. El transporte de pasajeros está grabado con el 10%. ¿Qué somos? ¿Turismo? El turismo está grabado por el 10%. Tanto si usted me considera turismo como si me considera transporte de pasajeros, por favor, bájeme el IVA. Que además así promovemos movilidad sostenible con los coches menos contaminantes. Bueno, yo creo que un poquito la conclusión general es que los que estamos aquí presentes estamos por la labor de hacer lo mejor posible las cosas para que la sociedad valore en mejor medida y sepamos comunicar mejor, no solamente en clave macroeconómica, si somos unas cifras de PIB, sino en todo el bienestar que debería de reconocérsenos y en aquellos que no generemos bienestar, que generemos externalidades, ver cómo nos ponemos de acuerdo para tratar de sortearlas, tratar de minimizarlas desde la mejor voluntad empresarial. Y yo a mí me gustaría, de alguna manera, pues creo que nos merecemos algún tipo de campaña de comunicación que ponga en valor que deseamos hacer las cosas con unas hojas de ruta mucho más responsables, buscando esa sostenibilidad social, esa empatía, esas miradas con la sociedad en donde estamos actuando y que las administraciones públicas nos tienen que apoyar en este decidido empeño de revalorizar la imagen de algo que desde luego no quedará por todos nosotros, me atrevo a decir en nombre vuestro, no quedará en no hacer las cosas lo mejor posible para que este
prestigio o esa reputación no sea única y exclusivamente retórica, no sea en función de que si recibimos más o menos volumen de gente, sino que queremos hacer las cosas mucho mejor para que el crecimiento del futuro sea más sostenible, más respetuoso con todos los valores de lo que representan los entornos locales y, de alguna manera, a mí me gustaría, no sé si estáis de acuerdo, terminar un poco con ese colofón. Creo que no será por un esfuerzo colectivo de cadena de valor que el empeño en hacer las cosas mejor no va a quedar. Efectivamente, no nos tenemos que avergonzar de nada, pero sí que hay cositas en las que podemos mejorar. Yo creo que vamos a poner nuestro mejor empeño y me encantaría que juntos pudiéramos avanzar en algo en donde sí vamos a necesitar un apoyo decidido de las administraciones públicas. También para que llegue a la ciudadanía ese deseo de que los próximos años el crecimiento del sector turístico español llegue al conjunto de la sociedad en todo lo que representa. Valor económico, mejor empleo, mejor calidad de vida, mejor recuperación de patrimonio cultural, de entornos y, desde luego, creo que por la parte de los que estamos aquí sentados, si me permitís que cierre así, no quedará y me encantaría que podamos en el próximo foro presentar unas realidades muy distintas con una buena campaña de comunicación que haya puesto en valor todos estos objetivos. No sé si estáis de acuerdo y me gustaría que este fuera un poco el colofón de este panel. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.